Muy buenas noches, hermanos, muy buenas noches a todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente, como cada miércoles, desde hace ya casi un año, transmitiendo palabras de vida eterna desde Puebla. Es un gusto saludarles desde el sur de la ciudad de Puebla. Gracias a Dios que nos favorecen con su sintonía. Y en esta noche pues vamos a presentar a los hermanos que nos acompañan en la mesa. Voy a iniciar de este lado con el joven Mario. Joven Mario, si es usted tan amable, por favor. Buenas noches, mi nombre, como ya lo saben, es Mario Platas Mendoza. Yo me reúno aquí en la congregación de Vicente Guerrero, calle Tepetitlán, número 526. Para cualquier duda o comentario, nuestro hermano Josué más adelante dará el número de teléfono. Muy bien, pues gracias, joven Mario. De este lado, hermano Josué, un gusto volver a tenerte con nosotros en la mesa, ya tenía rato. Sí, hermano, para mí es muy grato estar nuevamente con ustedes e igualmente también poder tener la oportunidad de hablar a nuestro auditorio respecto de la palabra. Entonces, pues, le doy gracias al Señor. Yo soy Josué Mesa Reyes y me congrego aquí en la colonia Vicente Guerrero. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Esperemos que todo esto sea para una gran edificación de todos los oyentes. Gracias, hermano Josué. Gracias, Ansús. También nos da gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hermano Alejandro, si usted tan amable. Muy buenas noches, hermanos. También para mí es un gran placer estar nuevamente con ustedes como hermanos que somos y que nuestros radioescuchas hoy también, gracias porque están escuchándonos. Y mi nombre es Alejandro Martínez González. Yo me congrego en la Iglesia de Cristo de la Unidad Habitacional San Bartolo, Plaza del Nogal, edificio C2, departamento 8. Nuestro teléfono 22 26 10 15 01. Bienvenidos. Gracias, hermano Alejandro. Hermano Miguel, si usted tan amable. Buenas noches, hermanos, buenas noches aquí en la mesa. Buenas noches, hermanos que nos están escuchando. Mi nombre es Miguel Ángel Báez, yo me reúno en la congregación de Bosques de Manzanilla. Nuestro hermano Evaristo les dará los datos, la dirección y el número telefónico donde pueden llamar. Es un gusto, que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias, hermano Miguel. Pues su servidor, Evaristo Ordaz, como todos los ya miércoles, gracias a Dios que nos da la posibilidad. Nosotros nos congregamos ahí en Bosques de Manzanilla, calle Manzano número 5215. A unas cuantas cuadras de la Prepa Calderón. Saludos a mis hermanos que están viéndonos en vivo en Periscope. Saludos hermanos a todos los que están ahí en vivo en Periscope. Todavía no. ¿Cuántos seguidores tenemos ahorita en Periscope? 8 seguidores. Muy bien, pues ya vamos encarrilados. Por ahí a los hermanos que están en Periscope, repórtenos por favor cómo se está escuchando en el radio. Teníamos algunos problemas técnicos menores, pero nos estaba costando un poquito iniciar la transmisión, así es que les agradeceremos que vía WhatsApp o vía Facebook nos informen respecto de cómo nos estamos viendo y escuchando. Vamos a ir a Dios en una oración de hermanos para iniciar. Vamos a inclinar nuestro rostro. Le voy a pedir a mi hermano Josué que nos lleve a Dios en esta oración inicial. Adelante, hermano. Sí, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra, en todo lugar, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por tu grande misericordia, porque gracias a tu amor y a tu gracia tenemos ahora la oportunidad de ser salvos. Te damos gracias, Señor, por ello, y así mismo te rogamos, Padre, que todo lo que hagamos sea primeramente honrando tu santo nombre y con el propósito principal, Padre, de que tu palabra y la misión que nos has dado sea cumplida. Bendice a todos los oyentes, a todos aquellos nuestros hermanos que el día de hoy están también escuchando esta transmisión, y así, oh Padre, dales a cada uno de ellos un corazón noble, y a nosotros, Señor, las palabras que sean adecuadas también para transmitir esas palabras que nos dan vida eterna, las cuales tú nos has provisto. Te rogamos principalmente por nuestros hermanos también que están enfermos, aquellos que se encuentran postrados en cama, que tienen necesidades. Tú sabes todas las cosas y en tus manos las encomendamos, así como también las peticiones que se vayan a hacer. En nombre de Cristo te pedimos todo. Amén. 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 Bien, pues le vamos a pedir al joven Mario que por favor nos indique los medios en los cuales estamos para que nuestros hermanos se puedan poner en contacto con nosotros. Joven Mario, si usted tan amable. Claro, los teléfonos en el estudio a los cuales pueden llamar los hermanos es 179-6450. Dice, lo repetimos porque ese es nuevo. Así es. 179-6450. El otro número es 353-1782. Muy bien. El WhatsApp es 2223-3845-23. Las páginas de Facebook, que las está revisando
su hermano Jonathan. En la página de likes, Palabras de Vida Eterna Radio, y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna Puebla, donde hay ya 46 programas, 47 con este. Ya llevamos 46 entonces. El Twitter, donde se publica el link para poder verlo por Periscope, es @palabras3333. Palabras 33. Muy bien, joven Mario, gracias. Gracias. Pues vamos a iniciar, hermanos, sin más preámbulo, vamos a iniciar nuestro programa de esta noche. Hace 8 días no tuvimos un programa en vivo, grabamos, pusimos un programa de los que ya habíamos grabado, y hoy sí tenemos un programa en vivo. Hace 15 estuvimos tocando lo relacionado a la importancia de estudiar la Biblia, por qué estudiar la Biblia, cómo se componía la Biblia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a tocar un tema no menos interesante. Ya nos decía nuestro hermano Josué hace unos minutos, ya vamos a tocar un tema, me parece muy importante, porque de hecho eso nos ayuda a explicar algunas cosas que en ocasiones ignoramos, en ocasiones hemos olvidado respecto de la Biblia. Hoy vamos a ver lo relacionado con el canon bíblico. Y antes de iniciar, yo quisiera preguntarle aquí a mis hermanos que están a mi lado, a cualquiera de ellos, que me dijeran por qué ustedes consideran que es importante que un cristiano conozca lo relacionado al canon. ¿Qué opinan, hermanos? Quien quiera tomar la palabra. Bueno, una de las cosas, si no... No, adelante, hermano, no. Adelante, ¿verdad? No, al contrario, no, hermano. Una de las cosas muy importantes que todo cristiano debe de saber es principalmente el origen de lo que pues, nos guía. La palabra de Dios es la guía para todo cristiano, es la verdad revelada del Señor, y mediante ella podemos nosotros saber precisamente en qué edad nos encontramos, ya que la Biblia nos traza 3 periodos diferentes, y para cada periodo Dios ha dado una disposición específica. Entonces, cuando hablamos acerca de por qué debemos de conocer el canon, desde ahí vamos a ver a nosotros la importancia de lo que tiene la unidad bíblica, ya que, como mencionaban en los programas pasados, la Biblia no se hizo en un periodo corto de tiempo, sino que fue un periodo verdaderamente largo por diferentes autores, con totalmente diferentes sociedades o formas de vivir en cada época, pero que a fin de cuentas, siendo inspirados por Dios, nos muestran la unidad del mensaje que Dios ha revelado desde el inicio hasta el final de este libro sagrado. Muy bien. Bueno, pues a mí lo único que me resta decir, hermano, y ya como lo comentabas, es sumamente importante para todo cristiano. Como sabemos claro, bien que cada uno de nosotros somos soldados de Cristo, ¿no? Y un buen soldado debe estar bien preparado. ¿Para qué? Para presentar defensa de la fe. Porque muchas veces nos limitamos o nos encerramos en una burbujita y no queremos aprender más. Y es lo que pasaba, ¿no? Los hermanos de Berea, ¿qué hacían? Escudriñaban cada día, ¿qué dicen? Las Escrituras. Y en otra parte, ¿no? Como vemos en Hebreos, que nosotros, debiendo ser maestros, queremos muchas veces quedarnos ahí, ¿no? Este estudio que viene, como lo han comentado mis hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es importante? Porque vamos a tener el inicio, las bases fundamentales del por qué leer la Biblia y cómo se formó. Gracias, hermano Alejandro. Efectivamente, hay por ahí alguna inquietud, o ha habido inquietud respecto a nuestros hermanos en el saber cómo es que la Biblia se formó, cómo es que llegamos a tener los libros que hoy tenemos en la Biblia. Tenemos que tener presente que en el primer siglo los hermanos que estaban allí pues no tenían lo que hoy nosotros tenemos, una Biblia empastada, una Biblia con Antiguo y Nuevo Testamento, e incluso quizás no tenían ni siquiera estas divisiones que hoy nosotros tenemos respecto de versículos, capítulos. Eran cartas nada más que se habían escrito así. Y bueno, es interesante saber cómo es que llegamos a eso. Y vamos a entonces entrar en materia. La palabra canon es una palabra griega que significa caña de medir. Finalmente esta palabra tiene la connotación de colección de libros, colección de escritos divinamente inspirados. También tiene que ver la palabra canon con la aceptación de algunos libros como libros, además de inspirados, libros que hacen referencia a la vida de gente que fue inspirada por Dios,
y gente que habló a nombre de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, bueno, pues tenemos por ahí algunos profetas, algunos hombres que hablaron a nombre de Dios. De hecho, nosotros en el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1, leemos que Dios, habiendo hablado en otros tiempos por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, pues tiene que ver entonces la palabra canon con quizás quienes escribieron la Biblia. Es importante saber quiénes lo hicieron, y por otro lado quienes se encargaron de hacer esa recopilación de libros. Hoy nosotros contamos en la Biblia que tenemos con 39 libros. Casi cualquier Biblia tiene esos libros. La Biblia católica tiene quizás algunos más, que ya veremos más adelante la explicación del por qué. Las Biblias, la Reina Valera en la versión 60 tiene esos 39 libros, ¿verdad? Y entonces en el Antiguo Testamento, y 27 en el Nuevo. En el Nuevo, es correcto, ¿verdad? Entonces, con esta idea, con esta introducción, hermanos, vamos a ver un poco los factores que indican cómo es que se alcanzó la canonicidad entre algunos manuscritos antiguos. A ver, hermano Josué, platícanos, por favor. Bueno, en el caso del Antiguo Testamento es todavía un poquito más práctico que el Nuevo Testamento, ya que Dios mismo fue el que dio a su pueblo estos escritos. Él mandó a Moisés que hiciera principalmente esta escritura, y se la dio a su pueblo. Nosotros tenemos, aparte de eso, muchas citas bíblicas en las cuales Dios siempre se dirigió a personajes bíblicos para darles sus instrucciones y mandamientos por los cuales debían de regirse. Tenemos el caso de Adán, el de Noé, el de Abraham, y asimismo también el caso de Moisés. Cuando nosotros vemos que él elige a su pueblo, también les da cómo ser guiados, y esto es muy importante, hermanos, porque es Dios el que nos dice de qué manera nosotros debemos de comportarnos y dirigirnos. Entonces en el Antiguo Testamento pues hay esta, podríamos decir, facilidad que Dios da de que escribe o pide que se escriban estos escritos de una manera directa. Hay una palabra que se refiere principalmente a pues esta asignación de los escritos que se llama hagiografía. Esta palabra es de origen griego y habla acerca de la historia o significa la historia o la vida de los santos. Esto se refiere principalmente a la descripción que se hace de los libros sagrados. Mediante ella pues nosotros podemos separar lo que es principalmente divino de lo que no lo es. Las palabras que Dios ha revelado a lo largo de la historia del pueblo de Israel fueron transmitidas primeramente de una manera directa, pero después de una manera escrita a partir de Moisés, y posteriormente fueron nuevamente indicadas como parte de la vida del pueblo judío. Esto lo encontramos desde Génesis en el capítulo 2, en el inicio con Adán, asimismo en Génesis 6 con Noé, Génesis 12 con Abraham, y hasta Éxodo en el capítulo 24, donde ya se da directamente a Moisés esa ley que fue escrita. Posteriormente, en el reinado del pueblo de Israel, nosotros lo podemos ver desde Deuteronomio, antes de que entraran a la tierra prometida, pero también ya cuando ellos estaban dentro de la tierra prometida, en Segunda de Reyes, y asimismo al final de lo que nosotros podríamos conocer como la parte final de la historia mencionada del pueblo judío en Esdras y Nehemías, después de que empieza a regresar el pueblo de Israel de la cautividad en Babilonia. Entonces, hay podemos decir, una tendencia bastante regular, principalmente porque Dios escogió a unas personas directamente y a un pueblo para revelar estas palabras, de lo cual pues no hay tanto problema por decir si hay o no canonicidad. Sin embargo, pues sí es necesario distinguir unas cosas de otras para saber exactamente cuáles libros sí son aprobados y cuáles no. Ok, gracias, hermano Josué. De hecho, sí es importante, porque a diferencia de lo que sucede en la Biblia, en la Reina Valera, en la Biblia católica encontramos algunos libros más, ¿no? Si no mal recuerdo son como 7 más. Sí, entonces ¿no? se compone como de 43 bajo me pueden corregir, por favor. Pero sí, normalmente son 7 libros apócrifos, que más adelante lo vamos a ver. Ok, sí, y por ello esta cuestión de la canonicidad, es decir, qué libros finalmente son aprobados y qué libros no son aprobados, qué libros quedan en la Biblia,
y qué libros quedan fuera de la Biblia, Así ¿no? es. Hay algunos libros que son históricos, pero que no quedaron finalmente en la Biblia. Hermano Alejandro, síguenos platicando respecto de esto. Muy bien, hermano, mira, como acaba de comentar, la palabra geografía, como dice nuestro hermano Josué, es algo muy real, pero también puede traducirse como escritura sagrada. ¿Por qué escritura sagrada? La geografía, porque era inspiración divina a aquellos varones que Dios había escogido para que se escribieran, ¿no? Pero los factores que indicaban una conciencia de canonicidad entre los antiguos manuscritos es muy importante. ¿Por qué? Porque había ciertas reglas para que pudiesen pertenecer bajo la inspiración divina, ¿no? Podemos ver que las escrituras judaicas estaban divididas en tres partes, y eso, si ustedes no mal recuerdan, lo estábamos viendo en el por qué leer la Biblia, ¿sí? Que estas tres partes de la Biblia se conocía como Nevi'im, ¿sí? Ketuvim y la ley, que era la Torá. ¿Sí? Esas eran las tres partes importantes que normalmente el judío quería ver. Entonces, a ver, hermano, por favor, perdón, sí, que te interrumpa. No, dime, hermano. ¿Quieres hacernos favor de repetirlo para que nuestros hermanos que están ahí en casa muy bien, puedan tomar nota? Mira, normalmente la Biblia judía se dividía en tres partes. La primera parte se llamaba la ley o Torah. Ajá. Así es. La segunda parte se llamaba Nevi'im, que quiere decir que eran los profetas anteriores, y podemos ver que era desde Josué, Jueces, Samuel, Reyes y los profetas, ¿sí? Tanto anteriores como posteriores. Y la tercera parte se llamaban las escrituras o Ketuvim, que era de los libros de los Salmos hasta Proverbios y Cantares y todo eso. Eran las tres partes principales que normalmente los judíos tenían en la Biblia hebrea. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que las escrituras judaicas están divididas en tres partes, y esto indicaba o era una evidencia de la tendencia de juntar ciertos libros. ¿Para qué? Para el reconocimiento especial. ¿Cuál era el reconocimiento especial? Que eran única y exclusivamente los que eran inspirados por Dios. Ok. Y pues mientras esto era cierto, que recopilar algunos libros, pues realmente no era tan necesariamente la calidad de la geografía, sino que también era cierto que esa costumbre que contribuye normalmente a su reconocimiento como algo opuesto es algo sagrado, o una división de una escritura sagrada, y es a lo que íbamos a la geografía, que era una escritura sagrada. ¿Por qué? Por la inspiración divina. Según las tradiciones preservadas en el Mishnah, que era un libro de los judíos, ¿sí?, había dos concilios que se celebraban. ¿Cuál era uno? Era el Heimán, que era durante los años 90 y 118 después de Cristo. Estos es importante. ¿Por qué? Porque estos marcaron el cierre del canon del Antiguo Testamento con la ratificación de Eclesiastés y Cantares, dos libros que anteriormente habían sido rechazados por algunos. Esta ratificación produjo para el mundo el canon de los 39 libros del Antiguo Testamento, porque normalmente eran menores. Bajo la composición griega ya vemos que dividen crónicas, vemos que dividen reyes, y es por eso que se tiene ya los 39 libros. Ok, ¿nos quieres repetir, hermano, en qué fechas se cerró el canon? Bueno, mira, según las tradiciones preservadas en el Mishnah, que es un libro judío, ¿sí?, hubo dos concilios celebrados. ¿En dónde? En Shaminam, sí, que era durante el año 90 y el 118 después de Cristo. Ahí se cerró el canon. Ahí estos marcaron ya el cierre del canon del Antiguo Testamento. Y como dato para nuestros hermanos, ¿verdad? Sí. Si quieren saber cuándo se cerró el canon del Antiguo Testamento, digamos de manera histórica, bueno, pues por ahí del 90 al 118, ¿no? Sí. Muy bien, hermanos, pues vamos a ir a un corte. Vamos a pedir al hermano Jonathan que nos mande a un corte, y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna en Periscope. En Periscope no tenemos cortes, seguimos en vivo. Adelante. Muy bien, hermanos, pues ya estamos de regreso en Palabras de Vida Eterna por radio. En Periscope les digo que no nos vamos a corte. Vamos a pedirle al joven Mario que nos dé el ¿sabías qué?, los medios y los saludos. Tiene mucho que hablar hoy el joven Mario. Adelante, joven Mario. Empezamos con los medios, hermano. Por favor. Los teléfonos para los cuales nos pueden contactar en este preciso momento es el 179-6450 y el otro es 353-1782. El WhatsApp es 2223-384523. Las páginas en Facebook son Palabras de Vida Eterna Radio, la página de likes, y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, donde podrán revisar los otros 46 programas, y este próximo que se estará subiendo en esta semana.
El Twitter es @palabras3333. Ahora sí pasamos al ¿sabías qué? Nos vamos a aventar 2 ¿sabías qué? De una vez porque los dos hablan de Sara, la esposa de Abraham. Muy bien. El primero es, ¿sabías que la única mujer que se registra en la Biblia, la edad en que murió es Sara? Eso está en Génesis capítulo 23 y versículo 1, donde nos dice que Sara murió a los 127 años. Y el otro de Sara, donde nos dice que el primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva, fue Sara, Génesis 17:15, porque el nombre de Eva lo puso Adán. Ese es un buen dato. Ese es un muy buen. Ahorita me sorprendiste, ese es un muy buen dato. A ver otra vez, por favor. El primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva, fue Sara. Génesis 17:15, que nos dice... Génesis... Te lo leo si quieres. Por favor, 17:15. Génesis 17:15 dice así. Dijo también. Adelante, Miguel. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Ese nombre lo puso directamente Fue Dios. Dios. ¿Por qué le habrá quitado la I? Ese sería un buen Para dato. cambiar el significado. ¿Ah, sí? Sí. Ah, muy bien. Porque dice Génesis 2:23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Sí, varona, me gustaría complementar, hermano, es muy cierto lo que dices, varona significa madre de muchos. Ok. Varona, madre de muchos. Bueno, pues ahí está el ¿sabías qué? Muy interesante. Sí. Esperamos sus comentarios respecto a este ¿sabías qué? Ojalá y lo puedan complementar o si tienen alguna duda, aquí el joven Mario nos las resolverá. Bien, joven Mario. Saludos. Los saludos, nuestro hermano Francisco Ramírez, de Dolores Hidalgo, Guanajuato, manda saludos aquí a todos los hermanos y pide oraciones porque en días pasados tuvieron campaña y lograron conseguir 10 estudios, de los cuales ya han visitado 4 y esperan que Dios les siga prosperando en ese aspecto. Y muchas oraciones porque dice que mañana tendrá una plática con 2 seminaristas de otra religión. Ok. Un pequeño debate. Tienen que ser católicos. Si son seminaristas, tienen que ser católicos. Es un diálogo, ¿no? Sí, un diálogo. Diálogo, no hay que Sí, poner. sí. Hermano, sí me gusta hacer un paréntesis de varón, aparte de lo que dije, también la Biblia nos marca que porque salió del varón, por eso. Por eso también. Correcto. Muy bien. Saludos a nuestro hermano Francisco. Y ánimo, Eh, hermano Francisco. Nuestra hermana Uri Ordaz de Bosques manda saludos y pide oraciones por todos los enfermos de la iglesia. Nuestra hermana Anabel Pedraza de Manzanilla manda saludos a todos y muchas bendiciones también. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Gracias, hermano. Nuestra hermana Priscila Franco de León, Guanajuato, nos dice que manda muchos saludos afectuosos a todos los hermanos aquí en Puebla, muy en especial a nuestro hermano Johnny, que nos la está haciendo de máster en estos tiempos. Sí, así es. Muy bien. Ella pide oración por su abuela Juanita Tobar, porque dice que se cayó y se lastimó el rostro. Y también pide por su salud y para que Dios les ayude a su congregación a encontrar un lugar donde reunirse, porque andan con problemas de dónde reunirse, dónde congregarse. Y también da gracias porque su papá cumplió 1 año más de vida. Muy bien. Felicidades, saludos a mi Felicidades. ¿Quién sabe qué edad tenga? ¿Cuál es su edad tenga? Nuestra hermana Priscila. No, el que cumplió un Ah, ¿su papá? Ajá. No, hermano, no No, nos no, no, conocemos. A ver si nos dice cuántos años cumplió su papá. Muy bien. Nuestra hermana Lulú de Bosques pide oración por todos los hermanos y por todos los enfermos de la iglesia. Y el último que tenemos hasta ahorita es de Sari, precisamente la hija de nuestra hermana Lulú. Ella pide oración por toda su familia y muy en especial por nuestras hermanas Adriana y Verónica. Muy bien, gracias, Sari. Saludos, Sari, saludos. Saludos, hermano. Sari es una pequeñita de no más de 10, 11 años, que todos los miércoles nos escucha, todos los miércoles fielmente ahí está esta niña. Saludos, Sari. Muy bien, pues vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Le voy a pedir a mi hermano Miguel que nos dé
los criterios que usaban los rabinos para establecer el canon. Antes de ello, el joven Luis Miguel, que me está llegando aquí por Facebook, que manda saludos, él nos está escuchando desde California. No sé si te llegó a ti, Johnny, saludo. Saludos. ¿Sí es en la página? Sí es en la página, ¿no te llegó? Se llama Luis Miguel, No. está en California, aquí me acaba de llegar el mensaje. Saludos a Luis Miguel. Saludos al hermano. Saludos. Saludos, hermano. No canta, pero se fue hace muchos años a Estados Unidos y hoy nos saluda desde allá. Él es familiar del hermano Armando. Saludos, pues. Bueno, los criterios de los rabinos. Bueno, los criterios de los rabinos para el canon. Por favor. Y este criterio que voy a mencionar a continuación, estábamos platicando el hermano Alejandro y un servidor, y es muy importante, siento que es el primero. Dice que uno de los criterios empleados fue que el texto original tenía que ser escrito en hebreo o arameo. Fíjate que yo por ahí leyendo encontramos, y aquí Alejandro va a reforzarle la idea de que el arameo era el idioma del pueblo, Así es. no de los religiosos, y el griego era el idioma para comercializar. No sería el hebreo, hermano. No, el griego. El griego era para el comercio. El griego, sí. El griego era para el comercio y el arameo era el idioma del pueblo. Y ese fue uno de los criterios que emplearon los rabinos, el arameo, los rabinos para el canon. Y también por ahí, leyendo, encontramos un texto que dice que los antiguos escritos arameos, cuya antigüedad se remonta a los primeros años del cristianismo, que es un poco conocida en Occidente, ya que mientras los textos griegos se arraigaban en el Imperio Romano, los textos arameos circulaban ampliamente en Israel, Siria, Libia, Babilonia y Persia. Por eso marcaban ese criterio. Para saber si eran inspirados por Dios. Exactamente. ¿No? Bueno, otro de los criterios era de que los manuscritos tenían que haber sido escritos durante la época de Moisés y Esdras. Están hablando de durante, o sea, en la época Sí. se tenían que escribir esos manuscritos. Otro criterio es de que la obra tenía que ser de un reconocido profeta o de un escogido de Dios. Y era lo que ustedes venían manejando, de que era una ordenanza directa de Dios. No cualquiera se ponía a escribir, sino que era una ordenanza directa de Dios. Y eran lo que... Estos criterios importantes. Exactamente, esos son los tres criterios importantes para que tienen los rabinos, tres criterios rabínicos para el canon. Muy bien. Sí me gustaría comentar algo, como dice nuestro hermano Miguel, es muy cierto. Normalmente el idioma religioso en aquellos tiempos era el hebreo. El hebreo. El idioma religioso, el idioma arameo era como el del pueblo. Sí. Y el idioma griego koine de aquellos tiempos era el idioma universal. ¿Para qué? Para comercializar. Y como lo estábamos platicando, que decías, ¿no? Y es un ciclo. Es un ciclo, Y en la realmente. actualidad es lo mismo. Sí, eso yo comentaba con nuestro hermano May, en qué sentido. Nosotros normalmente, y quizás me salga un poco del tema, normalmente cuando llega España y nos conquista, en la era de la conquista, nosotros realmente no hablamos el español, hablamos el castellano, que es una derivación del español. ¿Sí? Y el idioma universal hoy en día viene siendo el inglés. Sí, es válgame el ejemplo, ¿no? Pero Sí, claro. realmente es algo que podemos ver, entender esto, ¿no? Como la diferencia, yo comentaba con nuestro hermano Miguel, que la diferencia es que Cristo hoy también sigue con nosotros a través de su escritura. Así es. Muy bien, pues ahí están los criterios que establecieron los rabinos para el canon. Hay que considerar aquí, me parece, no sé si valga el apunte, hay que considerar que el pueblo de Israel, una vez que murió el rey Salomón, se dividió y se dividió en 10 tribus del lado de Israel, del lado de... Al norte y dos al sur, dos de al Judá. sur. Israel Así y es. Judá. 10 a Israel y 2 a Judá. Así es. Vinieron pueblos como los persas y los babilónicos, se los llevaron cautivos y también allá los judíos aprendieron estos idiomas. Entonces los judíos, los que fueron llevados cautivos, que eran príncipes y hombres de guerra, jóvenes, y aprendieron estos idiomas. Tenemos ahí el caso de Daniel, ¿no? Así es. Sí, tenemos el caso de Daniel, que era gente preparada y considerada
cercana a los reyes de estos pueblos, y entonces cuando regresan, por eso decía Miguel, la cuestión de Moisés, Esdras. Esdras es un sacerdote que regresa a tratar de reconstruir la ciudad de Jerusalén, y en esa reconstrucción es que se da esta cuestión de esa etapa histórica en donde el canon tiene que haber sido escrito, o donde el canon tuvo que haberse tuvo que haber sido escrito, ¿no? Los libros que se escribieron en esa época, de Moisés a Esdras, son los libros que se consideran. Y respecto de esto, hermanos, lo que yo les quiero comentar es que posterior al decreto de Ciro, en el 536 a.C., repito, posterior al decreto de Ciro, en el 536 a.C., los judíos volvieron a Jerusalén. Esto nosotros lo leemos en Esdras, capítulo 7, en el versículo 6 al 14, y todo el libro de Nehemías habla del regreso de los judíos. Y ello da mucho énfasis. Esdras lo que hace, tanto Esdras como Nehemías, da mucha énfasis a lo escrito, especialmente a la ley. E incluso si ustedes leen con cuidado tanto Esdras como Nehemías, verán que en alguna parte de esos capítulos, de esos libros, se lee la ley al pueblo y se vuelve a hacer un pacto con Dios. Sin embargo, una vez que esto sucede, llegamos al año 400 más o menos, antes de Cristo, al que se le conoce como el periodo intertestamentario, es decir, 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo ya no hubo profecía, ya no se escribió nada, ¿verdad? Y entonces en esa época se realiza más o menos una versión de la Biblia, o una versión del Antiguo Testamento, a la que se le llamó la Septuaginta. Esta se realizó en Alejandría entre los años 250 y 150 años antes de Cristo, y entonces ahí se hace una compilación muy importante de los libros del Antiguo Testamento. Reitero, un periodo al que se le conoce como intertestamentario, 400 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, no hubo profecía, no se escribió nada. Entonces en esa época se genera una versión de la Biblia del Antiguo Testamento a la que se le conoce como Septuaginta. ¿Dónde se hizo esa versión? Bueno, pues esa versión se hizo en Alejandría. Me gustaría añadir algo, hermano, que estás diciendo para reforzar lo que Añádelo, dices. por favor. Es muy cierto lo que tú comentas, hermano, y fue obra. Esta obra comenzó por un rey que se llamaba, perdón si no la pronunciación, no se llamaba Ptolomeo Filadelfo. Fue el que tanto se decretó que él fue el que hizo la ordenanza para que se hiciera la Septuaginta con 70 eruditos judíos, como comentabas. Ok, muy bien. Es muy cierto eso. Gracias, hermano Alejandro, por la anotación. Todo lo que enriquezca el tema pues nos sirve, y seguramente a nuestros hermanos también allá en casa les ayuda a la comprensión de este tema del canon. Hermano Josué, síguenos platicando. Pues precisamente, hermano, la importancia que Dios resalta respecto de su palabra viene recalcada en esta Septuaginta. Lo que trataban de hacer en ese tiempo podemos decir, en este caso el rey, era proveer a los creyentes respecto del conocimiento judío de un libro que ellos pudieran leer, debido a que como habían estado muchos de ellos fuera de Palestina, habían adquirido otros idiomas y les costaba trabajo poder estudiar las Sagradas Escrituras, y esto es un intento precisamente de este rey, de Ptolomeo Filadelfo, para que mediante la ayuda de estos eruditos judíos pudieran también proveer del conocimiento sagrado a aquellos que no hablaban ya el idioma hebreo. Entonces la Septuaginta es la primera compilación de estos libros, aun cuando no es la última autorizada según lo que nosotros vimos, ya que posteriormente se hace un concilio en el cual se incluyen todavía 2 libros más que no se habían incluido en esta versión. Entonces es más que nada el propósito de poder acercar el conocimiento de Dios, para que también aquellos que tenían esta fe respecto de los judíos pudieran también llevar a cabo todo lo que Dios les ordenaba. Esto se ve principalmente en el hecho que en el año 587 a.C.,
Toda una colonia numerosa de judíos se había establecido precisamente en este lugar después de la conquista babilónica, y para ellos era precisamente esta versión, para aquellos que habían sido exiliados y que no tenían el hebreo ya de una manera práctica para usar, tenían entonces la necesidad de poder tener algo que pudieran ellos leer y que estuviera a su alcance para poder tener ese conocimiento que Dios les había dejado. Gracias, hermano. De hecho, lo que tenemos que tener presente es que antes de que el Imperio Romano se estableciera, el Imperio Romano por ahí se establece a partir del 300 antes de Cristo. El imperio que estuvo dominando precisamente fue el Imperio griego. Y este rey Ptolomeo tiene que ver con los griegos. Entonces, por ello los judíos tenían la necesidad de una versión en griego, porque era el idioma, lo que decía. Sí, exactamente. Algo que comentas, perdón que te interrumpa, hermano, ¿no? Como estabas comentando, los imperios que conquistaron Israel fue Babilonia por el rey Nabucodonosor, ¿no? Ajá. Y vemos que fue Medo-Persa por el rey Ciro. Así Y es. también vemos que fue Grecia por Alejandro Magno. Y luego entra, como tú comentas, entra ya el reino de Roma, o sea, Así el es. imperio romano. Así es. ¿No? Muy bien, pues ahí estamos tocando un poco de historia. Estamos hablando quizás un poco de historia. Esperemos no confundir a los hermanos. Por ahí si hay alguna confusión o alguna duda, pues con toda confianza, hermanos, coméntenlo y pues trataremos de aclararlo en la medida de lo posible. Fíjate, hermano, que esta necesidad de traducir la Biblia viene también escrita tanto en Esdras como en Nehemías, porque debido a que ya no tenían el manejo del hebreo, había también dificultad para construir, no se entendían a veces Exactamente, y es lo que Sí. hablábamos. Sí, exactamente. lo que dice inclusive la palabra en la Sagrada Escritura. Y un dato importante, antes de irnos al corte, hermano, la Septuaginta se terminó a mediados del segundo siglo antes de Cristo. A mediados del siglo II antes de Cristo, por ahí del 150. Exactamente, hermano. Muy bien, pues ahí están los datos, hermanos. Vamos a irnos a un corte. Le voy a pedir a nuestro máster que nos mande un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna. En Periscope seguimos en vivo. Estamos de regreso nuevamente en Palabras de Vida Eterna. Sí, hermano. Vamos a dar paso a los medios y al ¿sabías qué? A ver, joven Mario, los medios, por favor, si usted está amable. Los medios. Los teléfonos es 179-6450 y 353-1782. El WhatsApp es 2223-384523. Las páginas en Facebook es la página de likes, Palabras de Vida Eterna Radio, y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el Twitter es @palabras3333. Esos son los medios por los cuales se pueden poner en contacto con nosotros. De hecho, no sé si recuerden que en los primeros ¿sabías qué? Hablamos de las Biblias, bueno, la primera Biblia que se imprimió, y pedimos a nuestros hermanos si alguien sabía por qué aparecía en la portada el oso comiendo miel. Ajá. Pues nos comenta nuestro hermano Francisco Ramírez que la única razón es porque era el logo o el eslogan de aquella imprenta donde se realizó la... ¿Ah, sí? ¿No había ninguna razón aparte de esa? No, solamente la Biblia del Cántaro era la que se basaba en un texto bíblico en Corintios. Ok, muy bien, gracias. Gracias, es buen dato, hermano. Muy bien. Y ahora pasamos al ¿sabías qué? Este estaba basado a una profecía allá en Isaías, que hablaba sobre la predicción de la conquista de Egipto y de Etiopía por Asiria, por el rey Sargón, que después sería rey de Babilonia, porque uniría a los pueblos de Babilonia y de Asiria. Bueno, la profecía dice así, ¿En qué libro está, no? Isaías capítulo 20, versículos del 2 en adelante, dice así: En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía,
Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. Esta era, el sabías que es que Isaías anduvo desnudo 3 años, desnudo y descalzo, para que el pueblo de Judá no se uniera en coalición con Egipto y Etiopía, para que no fueran avergonzados como ellos. Pero cuenta la historia que no fue así. No hicieron caso de nuevo a la palabra de Dios. Ok. Esa parte del desnudo y descalzo, hay otras versiones. Ahora mismo lo estoy leyendo. Por ejemplo, palabra de Dios para todos. Dice, así como, el Señor dijo así como mi siervo Isaías ha andado por 3 años en ropa interior y descalzo como señal y simbolismo para Asiria y Etiopía. Hay otras versiones, por ejemplo, la Biblia, una Biblia, ahorita les digo qué versión es esta que tengo, Biblia de lenguaje sencillo, dice, luego dijo Yahvé, mi siervo Isaías anduvo sin ropa y descalzo durante 3 años. En la palabra de Dios para todos, no, LPD es el libro del pueblo de Dios, dice, así como mi servidor Isaías anduvo desnudo y descalzo. O sea que algunas versiones la traducen como desnudez total y otras la traducen como ropa interior. Pero como haya sido, pues fueron 3 años y han de haber sido bastante complicados, ¿no? Con esos fríos de allá. No nos imaginamos andar así por acá, ¿no? Sí, así. 3 años así. Imagínate. Hasta Lo vamos a investigar con más claridad. Sí, ¿no? Para tener ese dato. Ahora sí que en el texto original. Pero te imaginas, hermano, hasta dónde tiene que ir el profeta. O sea, para obedecer la palabra de Dios, Sí. tuvo que hacer un gran sacrificio también. Yo creo que eso se influye también en nosotros, ¿no? O sea, Dios nos ha dado muchas cosas que debemos de cumplir, aun cuando para nosotros sea un sacrificio, la palabra de Dios debe ser cumplida. Sí. ¿Y sabes qué pasa, hermano? Muchas veces en este comentario que nos hizo nuestro hermano, se oye muy duro lo que voy a comentar ahorita, pero a través del tiempo, bueno, yo creo que es algo bien importante saber que el cristianismo es exigente y radical. Y así es la palabra de Dios. Para Dios siempre o es sí o es no. Sí. Fíjate, en la versión Dios habla hoy, habla de Isaías ha estado descalzo y medio desnudo. Sí. En otra habla de ropa interior, pero en la mayoría habla de desnudez total. Sí. En fin, bueno, pues ahí está, ¿sabías que? ¿Alguna otra cuestión, joven Mario? Nuestra hermana Priscila nos contestó de la edad de su papá. Ajá. Dice que se llama Gamaliel y cumplió 59 años. Pues saludos Felicidades. al hermano Gamaliel, saludos. Saludos. Que Dios le bendiga, hermano. 59, ya casi llega a tener su credencial del INAPAM. Felicidades, hermano, por allá. Sí, así es. Algún día también estaremos en esa situación, si Dios permite. Muy bien, pues vamos a continuar con esta cuestión de el canon. Le vamos a pedir a nuestro hermano Alejandro que nos siga platicando del canon griego. Adelante, hermano Alejandro. Muy bien, hermano. Sí, quisiera hacerle una pequeña reflexión, como nos estaba comentando nuestro hermano Josué, ¿no? Los judíos exiliados tenían la necesidad de tener el libro de su religión escrito ¿qué? En griego. ¿Por qué? Porque ellos ya habían perdido normalmente su idioma, ¿no? Entonces es entendible que los judíos en Egipto, helenizados bajo la influencia de los Ptolomeos, quisieran leer en su idioma común no solo el canon, sino también las historias continuas de los judíos en Palestina. ¿Sí? Yo creo que les entraba una añoranza de saber sus raíces, ¿sí? Claro. ¿Y cuáles libros en adición al canon hebreo fueron traducidos al griego e incluidos en la Septuaginta? No se sabe realmente con certeza. ¿Por qué? Porque con excepción de algunos fragmentos de papiros hallados en Egipto, las copias de la Septuaginta que se conocen hasta hoy son de copistas cristianos. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Incluyendo los manuscritos completos más antiguos, el Sinaítico, el Vaticano, ambos del siglo IV, y el Alejandrino del siglo V después de Cristo. En estos figuran escritos no incluidos en el canon hebreo. ¿No? Los libros no incluidos en el canon hebreo se llamaban anteriormente apócrifos, ahora se conocen como deuterocanónicos. Es el término más aceptable, especialmente a los católicos.
por un error que cometieron, se metieron esos libros que estábamos diciendo hace rato, que son conocidos como apócrifos y hoy actualmente como deuterocanónicos. Deuterocanónicos. Y entre esos libros está, según tengo aquí y estoy viendo, Primera de Esdras, Segunda de Esdras, Tobías, Judith, 1, 2, 3 y 4 de Macabeos, la oración de Manasés, Sabiduría, Sirac, Baruch. Esos son los libros que la Biblia católica añade. Son los únicos libros que aparecen. En total serían 8, 10, 11 libros, según estoy viendo aquí, en esta Biblia que tengo, que se llama, déjenme les digo en un momento qué Biblia es la que tiene estas versiones así. Adelante, hermano. Cuando tú hablas de Macabeos, sí es cierto, pero normalmente hicieron dos puntos importantes, porque para reunir hicieron ya y se queda establecido nada más en Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, y eso no era un libro de inspiración divina, simplemente era eran libros históricos. Así es, eran libros del pueblo de Israel. Eran libros históricos totalmente. Muy bien, pues vamos a continuar. Hermano Miguel, si nos quieres hablar de los deuterocanónicos, por favor. Sí, los libros que estabas mencionando, de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y de los libros que venías manejando, el primero de ellos es el primer libro de Esdras, también conocido como Tercera de Esdras. El segundo libro es Esdras, también conocido como Cuarta de Esdras. Está el de Tobías, el de Judith, los adicionales al libro de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, o sea, Siracires, la sabiduría de Jesús, hijo de Sira, Baruch, la carta de Jeremías. A veces esta carta aparece como el último capítulo de Baruch. Tal inclusión corta el número de libros de 15 a 14. Otro libro es la oración de Azarías y la canción de los 3 jóvenes. Otro libro es Susana. Otro libro es Bel y el dragón. Otro libro es la oración de Manasés. Otro libro es el primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos. Esos son los libros que se manejaban de los deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Así es. Y es algo importante, ¿no, hermano? Para reflejar lo que tú comentas. Normalmente la iglesia, con todo respeto, la iglesia católica, simplemente añadió, que estoy recordando, nada más 7. Nada más 7, y por eso se formaba de 43 o 42 libros. Es la diferencia que comentabas al principio del programa. ¿Sí? Okay. Fíjate, yo encontré por ahí un pequeño un texto que dice que los deuterocanónicos son textos y pasajes del Antiguo Testamento de la Biblia que no están incluidos en el Tanaj judío, hebreo, arameo, pero que sí se incluyen en la Biblia griega. El texto utilizado, dice, es un texto que es llamada Septuaginta. El texto utilizado para las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego para la iglesia cristiana primitiva de habla y cultura griega. Perdón. Muy bien, hermano Miguel, pues es muy interesante esto que nos está señalando. Hay que más o menos tratar de aclarar esta cuestión con nuestros hermanos. Estos libros que les acaba de leer nuestro hermano Miguel, Susana, Bel el dragón, la oración de Manasés, todos ellos, la oración de Azarías, son libros en donde, o que se escriben ya no en el tiempo de Esdras, sino son posteriores al tiempo de Esdras, y son libros que se escriben en el periodo intertestamentario. Por eso es que no entran en el canon bíblico. Estos libros, hermanos, no quiere decir que tengan cuestiones heréticas, más bien, o herejías, perdón. Más bien lo que tienen es que son libros históricos, son libros que tienen algún valor ético, pero son libros que no se reconocen en el Nuevo Testamento. Lo que nosotros vemos es que en el Nuevo Testamento algunos autores, y en un momento más mis hermanos lo van a señalar, algunos autores se refieren a algunos libros del Nuevo Testamento. Exactamente. Estos libros definitivamente no son ni siquiera mencionados, precisamente por eso, porque se escriben en ese periodo intertestamentario. No tienen evidencias de que sean inspirados.
y siempre hubo duda o ha habido duda respecto de la autenticidad de estos libros. ¿Me dejas añadir algo, hermano? Adelante, Y usando el criterio, como estabas comentando, es muy cierto. Recordemos que nuestro hermano Miguel dio nuestros criterios. El texto debería de ser escrito en hebreo o en arameo. Sí. El segundo, que debía ser en la época de Moisés hasta Esdras, ¿sí? Y tenía que ser reconocido por un profeta o un escogido de Dios. Y vemos en los libros de ahí mismo de los Macabeos que ya no hubo profetas de Dios. Ya no había profetas de Dios, y lo dice el mismo libro de Macabeos. El mismo libro de Macabeos, ¿no? Entonces, por eso, hermano, se le reconoce como espurio. ¿Qué es la palabra espurio? Que no son de inspiración divina. Muy Y bien. no cumple con esos Y criterios. no cumple con los criterios. Y Cristo nunca los nombró. Nunca los nombró, ni los mismos, Ni los ni los apóstoles. Así Muy es. bien. Nos vamos a ir a un corte, hermanos. Nos vamos a ir a un corte y en un momento regresamos a Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Muy bien, pues estamos de regreso en Palabras de Vida Eterna. Gracias, hermanos, que nos están sintonizando. Aquellos que nos ven por Periscope, también muchas gracias. Vamos con el joven Mario. Joven Mario, ¿sabías qué? Saludos, medios, lo que tenga usted ahí. Medios. Bueno, creo que es el último corte, entonces los Así medios es. por última vez en esta noche. Los teléfonos son 179-6450 y 353-1782. Esos son teléfonos en el estudio. Teléfonos en el estudio, hay un hermano allá del otro lado del estudio, Haciendo detrás de la pared, haciéndola de recepcionista, y ahí nos pasará el saludo. El WhatsApp es 2223 38 45 23. Las páginas en Facebook son la página de likes, Palabras de Vida Eterna Radio, y la página de amigos es Palabras de Vida Eterna Puebla. El canal en YouTube es Palabras de Vida Eterna en Puebla, y el Twitter @palabras3333. Y ahora pasamos al ¿sabías qué? ¿Sabías que en Primera de Samuel 17, del 48 al 51, ¿sabías que Goliat no murió de la pedrada que le diera el pastor David, sino por su propia espada? Porque luego hay coritos de hecho que dicen cuando sacó la onda y mató a Goliat, pero no, Goliat murió por su propia espada, y ahí lo dice. Cuando David le corta la cabeza. Dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. ¿Qué lectura es? ¿Te gusta? Primero de Samuel. Primero de Samuel Primera de 17, Samuel 47. O sea que el golpe de la piedra fue una herida. Fuerte herida, pero finalmente no lo mató. Fue el Casi, knockout. casi lo noqueó. Fue el knockout. Cayó. Sí. Llegó David con la espada, Con la espada de Goliat le voló la cabeza. lo mató y dice luego le cortó la cabeza. Esta versión que tengo aquí en la Biblia del Pueblo de Dios dice, se le le agarró la espada, se la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza. Así lo traza. En Dios habla hoy, que es 47, El 51. el 51, corrió a ponerse al lado del filisteo y apoderándose de su espada, la desenvainó y con ella lo remató. Después de esto le cortó la cabeza. Lo remató. Sí, lo terminó de... Ahora lo interesante, que es el ¿sabías qué, no? Siempre pensamos que fue con una piedra. Todos queríamos una piedra. Qué barbaridad. Acabo de acabar mucha inocencia. Ya no vamos a tener que volver a calificar los exámenes de los niños. Sí, y de las maestras, ¿no? Y de los Y de las maestras. Voy a regresar a clase de niños. Muy bien, pues está interesante. ¿Algo más, Juan Mario? Es todo por esta noche. Es todo de tu parte. De mi parte es todo. Bueno, pues yo quisiera aprovechar para enviar un saludo a nuestra hermana Tere Valdivia, que esta semana pasada ha estado un poco enferma. Saludos, hermana Tere, mejorese, por favor. Saludos, hermano. Y también un saludo a De la mente de los
Al hermano Ulises Lara. San Luis Potosí. Así es, un abrazo, don Ulises, seguramente también por ahí nos está escuchando. Vamos pues, hermanos, a las diferencias entre... vamos a las diferencias, ¿verdad? Sí. Entre las Biblias del catolicismo y del protestantismo. Muy bien, las diferencias, bueno, para empezar habría que definir estos términos de catolicismo y protestantismo, ¿no? Bueno, a partir de que hay abusos en la Iglesia Católica, un grupo de sacerdotes católicos protestan contra esos abusos. Son sacerdotes en Europa, entre los que encontramos a Martín Lutero, a Juan Calvino, a Ulrico Zwinglio, y a partir de ahí se genera este término de protestantismo, ¿no? Y las diferencias yacen o están principalmente en 14 libros deuterocanónicos incluidos en el Antiguo Testamento. Algunos de los deuterocanónicos son valiosos, les decía, como fuente histórica, pero otros son obviamente mitos y otros más tienen solamente un valor ético. La diferencia está ahí básicamente, ¿no? En los libros que se encuentran y en por qué algunos sí los consideran y el por qué otros no los consideran así. Nos vamos a ir al canon del Nuevo Testamento, pero antes el joven Mario nos iba a hacer una aclaración, un comentario. Nuestro hermano Brian Conde Sí. nos aclaró lo del versículo de Isaías sobre la desnudez. Ah, ok, sí es cierto. Lo checó en interlineal hebreo-español y marca claramente la palabra desnudo, o sea que técnicamente sí era una desnudez total. Ajá. Aunque algunas traducciones lo toman como medio desnudo, ropa interior, ¿no? Sí, muy bien, pero pues ahí está el interlineal hebreo, ¿no? Sí. Así lo marca. Pues nos vamos a ir ya para cerrar el programa. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo tocar esta cuestión de cómo se da el canon del Nuevo Testamento. Este canon del Nuevo... Lo que dijimos al principio es que el canon del Antiguo Testamento había sido fácil, ¿no? Sí, relativamente sencillo, pues, y ya nos tardamos un programa, pues ahora imagínense que vamos a entrar al canon del Nuevo, ¿no? Luego con la comparación con lo que iban a mencionar, ¿no? El catolicismo. Así es. A ver, hermano Josué, empiézanos a tocar esta cuestión del canon del Nuevo Testamento. Bueno, en el caso del Nuevo Testamento, es, como decíamos, un poquito más complicado. Los libros que actualmente tenemos, que son 27 libros en el Nuevo Testamento, tuvieron que ser seleccionados y escogidos de una manera, digamos que diferente, para poder lograr obtenerlos. Como veíamos al principio respecto de la canonicidad, para poder agrupar estos libros, la iglesia primitiva, ¿verdad?, tuvo primero que sentir la necesidad de hacerlo. Cuando inició la iglesia no había esta necesidad, o sea, la iglesia inició principalmente con una gran fuerza, en este caso de la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, mientras nuestro Señor Jesucristo, mientras los apóstoles, mientras ellos estuvieron todavía dentro de las iglesias, dentro de la predicación, dentro del Evangelio, el Espíritu les guió de tal manera que la revelación pues era ahora sí que certera en cuanto a su autenticidad. El poder de Dios les acompañaba y había milagros y señales que testificaban al respecto. El problema empieza en el momento en que dejan de existir los apóstoles. A partir de ahí hay una situación que vive la iglesia primitiva principalmente con respecto a la extensión que se lleva a cabo de la evangelización, porque la palabra de Dios nos dice que Cristo mismo les dijo a los apóstoles que les serían testigos primeramente en Jerusalén, después en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. El apóstol Pablo y así muchos de los apóstoles trabajaron precisamente en esta misión que Dios les había asignado mediante Jesucristo y asimismo los discípulos, pero al momento de ir avanzando en la evangelización empezaron a encontrar también muchos pensamientos paganos de las regiones en las que se encontraban ellos predicando. Entonces, conforme los apóstoles dejan de vivir, entonces este tipo de creencias, este tipo de ideas trata de inmiscuirse también dentro de la doctrina
de la iglesia. Y había ya ciertos atisbos y también señales de esto, puesto que el apóstol Pablo advierte de ellos en 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 en adelante, hablando acerca de la apostasía respecto del apartamiento de la fe, y asimismo en Gálatas en el capítulo 1, donde nos dice también respecto del evangelio. No debe de haber muchos evangelios, y de hecho no los hay, pero habría también falsos maestros que empezarían a introducir ese tipo de doctrinas. Entonces, a ver, Bruno, has dado mucha información, vamos por partes. sí. Primero quisiera leer 1 Timoteo 4:1. Okay. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Harán caso a gente hipócrita y mentirosa, cuya conciencia está marcada con el hierro de sus malas acciones. Esta gente prohíbe casarse y comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes y los que conocen la verdad los coman, dándole gracias. Entonces, ve ahí poco a poco entrando precisamente este tipo de ideas dentro de la iglesia, y es precisamente una profecía del apóstol Pablo como advertencia para ellos. Ahora, otra pregunta. Sí. Decías que hasta que el problema empezó cuando los apóstoles se acabaron. Sí. ¿Cuándo murió el último apóstol? Danos una idea. El apóstol Juan, él fue el último de los apóstoles, aproximadamente el año 90 escribe el Apocalipsis. Sí. Podríamos decir que antes del año 100 ya no había apóstoles. Ya no hay apóstoles. Entonces, la inspiración divina tuvo que darse desde el establecimiento de la iglesia, bueno, desde antes, desde el ministerio de Cristo, ¿no? Sí, En el año 30 hasta el año 100. sí. Ahí tuvieron que haberse escrito los Ahí no libros, hubo ¿no? ningún problema. Ahí no había problema. No. El problema empieza después del año 100. Ujú. ¿Es correcto? Correcto. Ahora sí, sigue, hermano. Porque ya con eso ya me Sí, aclaras. Me vas aclarando ideas, ¿no? Muy bien. Entonces, pero esto precisamente era una advertencia del Espíritu Santo. Sí. O sea, Dios advierte a sus hombres escogidos y se prevé la situación futura. El apóstol Pedro habla precisamente al respecto. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el capítulo 1, donde él dice que aún después de su partida iba a procurar que todo aquello que él les había enseñado permaneciera todavía. 2 de Pedro 1, del 12 al 15. Te lo leo, hermano, dice así: por eso les seguiré recordando siempre todo esto, aun cuando ya lo saben y permanecen firmes en la verdad que les han enseñado. Mientras yo viva, creo que estoy en el deber de llamarles la atención con estos consejos. Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho saber que pronto habré de dejar esta vida, pero haré todo lo posible para que también después de mi muerte se acuerden ustedes de estas cosas. Y precisamente las cartas que los apóstoles escriben, y asimismo que son de las primeras, si nosotros analizamos la escritura, que en algunas Biblias viene en qué fechas escribieron los primeros escritos del Nuevo Testamento, no son Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, sino son cartas del apóstol Pablo, principalmente advirtiendo de este tipo de apostasía. Entonces, eso es lo que crea la necesidad de decidir qué escritos son los que corresponden al canon del Nuevo Testamento. Como decimos al principio, no hubo esa necesidad porque el Espíritu estaba presente. Pero al terminarse esta inspiración, entonces fue necesario que esto que los apóstoles habían enseñado fuera recordado. Y eso también lo menciona Judas. Algo bien interesante que acabas de decir y que seguramente nuestros hermanos y quizás algunos de nosotros estamos en la creencia, ¿no? De que Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los primeros libros que se escribieron. No es así, por lo menos no históricamente. Por lo menos cronológicamente no. No se Creo escribieron. que el primer libro que escribió de los evangelios fue Marcos. Marcos. De los Ok. evangelios. Prometemos de aquí a 8 días traer esos datos Sí. para quizás decirle a nuestros hermanos cuál fue el primer libro que se escribió y tratar de hacer el orden, ¿no? En el Nuevo Testamento, que nos va a sonar raro, ¿no? Porque estamos acostumbrados a nuestra Biblia, ¿no? Exactamente, y es algo importante que estás comentando, hermano, porque como lo comenta nuestro hermano Josué, como tú lo comentas, nosotros estamos acostumbrados a leerla en una composición cronológica. En un orden. En un orden. Es más bien un orden Sí. temático. Temático, Nosotros en un orden tenemos temático. Ajá. ordenados por los libros biográficos, que son la historia de Cristo, de los evangelios,
un libro histórico, después ya tenemos las cartas que Exacto. escribió el apóstol Pablo, Sí, Por la vida de Jesucristo. es Sí, más pero es un eso orden los temático. Temático, Ajá. sí, exactamente. Pero es correcto, ¿por qué? Porque aun cuando no fueron escritos, primero hablan del inicio de la fe, que en este caso es la biografía de nuestro Señor Jesucristo, su advenimiento, sus enseñanzas, Exactamente. el encargo que hace a los discípulos respecto de la predicación, y luego ya viene el libro de Sí, los Hechos. eso es correcto. Entonces, Prometemos esos datos para Sí. de que 8 días, ¿no? sí. Traerlos para de que 8 días. Ahora sí, síguele, hermano. Es que dices muchas cosas y dejas a los hermanos así en... Fue muy Perdón. rápido. Bueno, ¿en qué estábamos? En el- Ahí que estábamos hablando respecto de esta cuestión de las referencias encontradas, ¿no? Es que el apóstol Pablo tenía precisamente, como ya dijimos, esta preocupación. La tuvo el apóstol Pedro y asimismo mediante las escrituras ellos procuraron que lo que ellos habían transmitido en enseñanzas quedara todavía para aquellos hermanos en la posteridad, debido a que iba a venir esta apostasía. Entonces, claro, como lo mencionamos al principio, no fue necesario, pero esto fue al principio de la predicación del Evangelio por parte de ellos. Después se hace necesaria esta canonicidad o selección de canonicidad, Exactamente. y es cuando se empiezan a marcar los criterios que se deben de tomar en cuenta para poder tener estos libros que hasta el día de hoy tenemos conocidos como el Nuevo Testamento. Entonces, es digamos que la introducción respecto a lo que es la canonicidad para los libros que corresponden al Nuevo Testamento. Muy bien, hermanos, pues yo creo que nos vamos a quedar con esta introducción. Me parece Nos perfecto. vamos a quedar hasta ahí con esta introducción. El tema, bueno, por lo menos a mí me parece muy interesante. Ojalá y a nuestra audiencia también le parezca. Les pedimos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus aportaciones. Nuestro hermano de Guanajuato, ¿verdad? Nuestro hermano Francisco siempre está aportándonos. Nuestro hermano Brian ahora también nos está aportando. Todos los que quieran aportar, se los agradeceremos para enriquecer el tema. De hecho, pues nosotros traemos apenas una pequeña parte De lo que es el canon. del conocimiento, ¿no? Exactamente. Seguramente sus comentarios nos enriquecerán. Nos vamos a quedar ahí, hermanos. Les agradecemos mucho su audiencia, su presencia. Gracias a aquellos que nos ven por Periscope, gracias a aquellos que nos escuchan por radio, gracias a aquellos que están enviando saludos por Facebook y por WhatsApp. Nos despedimos en esta noche, hermanos. Hermano Miguel, Muchas gracias, que Dios les Hermano bendiga. Alejandro. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Gracias. hermano Josué, un gusto. Al contrario, muchas gracias a Dios por la oportunidad. Yo pedí que oraran por esta oportunidad y gracias a Dios nos lo concedió. Ok, ojalá y no sea este miércoles, sino ahí te quedes un buen rato con nosotros, ¿no? Primero Dios. Hermano Mario, muchas gracias. Buenas noches, gracias. Síganos sorprendiendo con datos interesantes, ¿no? Vamos a andar buscando más datos. Más curiosos. datos curiosos. El hermano que está ahí en los medios, el hermano Jonathan, muchas gracias, Jonathan. El hermano Luis, que ha estado en la cámara y en Periscope, Sí. hermano Luis. Saludos, muchas gracias a todos. Gracias, hermano Luis. Y el hermano Ociel, que está ahí también checándonos, viendo el trabajo que se hace. Y a nuestra hermana Chelo, que está por allá también ayudándonos. A todos ellos, saludos, gracias. Gracias, hermanos, buenas noches. Nos vamos a despedir con una oración. Le voy a pedir al joven Mario que por favor nos dé Dios una oración. Oremos. Al único Dios, todopoderoso, el creador del universo, llevamos esta oración, Padre, pidiendo que nos escuches, que tu oído esté atento a nuestras rogativas, pero inicialmente damos gracias porque tú nos concedes la oportunidad de estar vivos hasta el día de hoy, hasta este momento, y asimismo nos das la oportunidad de trabajar en tu obra, Padre. Somos muy felices y agradecidos de tener este grande privilegio, y asimismo hacemos todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos, nuestro alcance, para poder llevar ese conocimiento a aquellas personas que aún no conocen de ti, Padre, o que están necesitadas de saber más y más sobre tu palabra. Te pedimos que todo lo que se haya dicho el día de hoy sea de provecho para los que nos escuchan, que todo lo que se hable y se diga sea solamente lo que tú quieres que nosotros digamos, que no se hable más, pero tampoco que se hable menos de tu consejo, Padre, porque todo tu consejo es perfecto y así es como se debe de dar. Te pedimos también estés con todos los hermanos que nos escuchan
y asimismo con todos los que colaboran en el programa. Te pedimos por todas las rogativas que se han hecho, por todos los agradecimientos, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso. Te pedimos que estés con las peticiones de oración, con aquellos que están enfermos, que tú los ayudes, que tú los sanes, y es tu divina voluntad. Y por aquellos que están agradecidos, también, Padre, sígueles bendiciendo, sígueles ayudando y sígueles prosperando. Ahora que nos retiramos de este lugar, Padre, tú nos lleves con bien, nos cuidas y nos sigues protegiendo como hasta ahora, y asimismo nos tengamos siempre presente y tener siempre ese corazón gustoso para seguir trabajando en tu obra. Te pedimos nos despidas en paz. Todo esto te lo pedimos, Padre, pero siempre te damos gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.